y comenta la doctora Dalia que nuestra compañera Beli subiera el link de registro por este mismo medio. Y ya estamos listos. Ustedes nos indican a qué hora salimos al aire. Perfecto. Entonces ya podemos iniciar la sesión. Perfecto. Pues buenas tardes a todas y todos ustedes. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro seminario internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Esto se engloba en el proyecto Estudios Culturales y Sociolingüísticos en Educación, mismo proyecto que lo arropa la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Hidalgo. Antes de iniciar la sesión ya formalmente, pues quiero hacer algunos comentarios muy breves. Pues cada mes vamos a tener nuestra conferencia en los carteles que se van a publicar en las redes sociales de nuestra institución, de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131, tendrá el registro de la Liga del MIT para acceder a la sala. Durante las conferencias, nuestros compañeros y compañeras de informática nos ayudarán a subir el link de el registro, el formulario de registro. Cuando se cumplan esto, pues ya estamos registrados y no necesitamos hacer otra cosa hasta la siguiente sesión. Nuestro seminario tiene una duración de aproximadamente pues, de un año, bueno, 11 meses, y termina el 5 de diciembre, que será nuestra última sesión. Si ustedes cumplen el 80% de las asistencias a estas 13 conferencias, entonces se hacen acreedoras y acreedores a una constancia expedida por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131. Bueno, este es el área de anuncios. Agradecemos a todas y todos ustedes su interés, su prestancia también por estar con nosotros y también agradecemos a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131, pues las facilidades para la transmisión, para el desarrollo de este seminario. También agradecemos a nuestra ponente, la doctora María del Carmen Macuil García, a quien le doy la más cordial bienvenida. Antes de cederle la palabra a la doctora María del Carmen, les comentaré a ustedes que nos conocemos ya desde hace ratito y pues nos llamamos tocayos porque compartimos el mismo apellido. Si ustedes me escuchan llamar tocaya a mi tocaya, pues es por esta razón, es una cuestión luego de un asunto ya inconsciente. Una vez dicho esto, pues le damos la palabra a nuestra directora general, a la doctora Marisol Vite Vargas, quien nos dará unas palabras de bienvenida y también inaugurará los trabajos de este seminario del año 2024. Doctora, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Raúl Macuil Martínez. Saludo con mucho aprecio a todas y todos los interesados en este seminario que se han reunido en el espacio virtual de la Universidad Pedagógica Nacional en esta unidad 131 Hidalgo. Este seminario internacional de educación intercultural, producción de conocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, es una iniciativa que precisamente el doctor Raúl Macuil, en conjunto con la doctora Dalia Peña, han presentado para desarrollar durante este año de 2024 en nuestra universidad.
es un espacio que desde mi perspectiva se ha ido consolidando con la aportación, con la generosidad, diría yo, de los distintos ponentes a los que han convocado los coordinadores del propio seminario. Y bueno, también tengo que señalar que la presencia de cada una, de cada uno de los interesados en las temáticas que se abordan en cada una de las sesiones, que como ya lo explicó el doctor McWill, se desarrollan mensualmente, también enriquece el propio seminario en el sentido de que se puede abrir un diálogo entre los ponentes y los asistentes a cada una de las sesiones. Las temáticas que se abordan, bueno, ya ustedes habrán tenido oportunidad de revisar el cartel para este año, pues son temáticas que sin duda convocan a quienes estamos interesados en la dinámica de la vida social, en las cuestiones educativas, por supuesto, razón de ser de la universidad, pero también en esta temática que sin duda en la actualidad pues está constituyendo un eje fundamental en los procesos educativos en todos los niveles. Me refiero a la educación intercultural y en ese sentido, por supuesto, para la Universidad Pedagógica, realmente es un espacio muy valioso y pues agradecemos y reconocemos el trabajo que han venido desarrollando tanto la doctora Dalia Peña como el doctor Raúl McWill y los colegas que de la propia universidad o de otras instituciones aportan con su conocimiento, con su experiencia a las actividades del seminario. Y bueno, en esta ocasión quisiera agradecer a la doctora María del Carmen McWill la presencia en este espacio virtual, darle, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas a la Universidad Pedagógica Nacional. Esperamos que en alguna ocasión podamos contar con su presencia aquí en las instalaciones de la propia institución. Muchísimas gracias por abrir este nuevo seminario y pues sin más, siendo las 16:19 de este jueves 22 de febrero de 2024, inauguramos las actividades correspondientes a este año del Seminario Internacional de Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, con la certeza de que será un espacio de enriquecimiento para todas y todos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Gracias por estas palabras y pues se iniciamos los trabajos de este seminario. Pero antes, también quisiera darle y cederle la palabra a la co-coordinadora de este seminario, la doctora Dalia Peña Islas, para que nos dé también unas breves palabras. Adelante, doctora Dalia, por favor. Gracias, doctor Raúl. Raúl, no acostumbro a decirle doctor, ¿verdad? Porque somos colegas, somos amigos, ya llevamos compartiendo un año con este proyecto. Y bueno, este proyecto es posible gracias a las redes que se han tejido con distintas instituciones, con organizaciones civiles, con comunidades. Me parece que estas redes que hemos consolidado de alguna u otra forma, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues permite que este año tengamos otra vez un gran programa. Y hoy justo este es el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí como invitada a la doctora María del Carmen McWill, lo cual es un gusto, doctora, tenerla, pues ahorita mediante la plataforma, pero esperemos que más adelante tengamos el gusto de recibirla en nuestra institución, en la Universidad Pedagógica Nacional. No solo en la ciudad de Pachuca, también tenemos otras 6, en la unidad, perdón, de Pachuca, sino tenemos otras 6 subsedes. Ojalá y sea esto posible. Y bueno, qué mejor que iniciar con esta ponencia de la doctora. También yo creo que es un pretexto ideal esta ponencia para dialogar sobre algo muy importante, ¿no? Sobre la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Pues pudimos observar que el día de ayer en muchas instituciones, a través de las redes, a través de TikTok, de Facebook, de sus páginas institucionales y oficiales, pues compartían de qué manera estaban conmemorando este día tan importante, el 21 de febrero,
que se celebra desde 1999, el año 2000 más o menos, cuando la UNESCO lo declara como el Día Internacional de la Lengua Materna. Para el seminario y para los coordinadores es muy importante mencionar esta conmemoración y bueno, nuestra postura al respecto es que pues no debería de ser solo un día, ¿no? Está muy bien que generemos actividades este día, el 21 de febrero, pero creemos que esto debe de ser a diario y en muchos espacios. Entonces, pues el día de hoy también Creo que le falló el internet a la doctora, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras que regresa la doctora Dalia, pues, pues vamos a leer la semblanza curricular que la doctora María del Carmen ha enviado. Cabe mencionar que pues, es una síntesis muy apretada de todo el trabajo que ella ha hecho. Cabe también comentarles que pues, nos conocemos desde la maestría y siempre ha sido muy, muy aplicada y muy estudiosa. La doctora María del Carmen Macuil García, pues es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiosa de los pueblos nahuas del centro de México, investigadora dedicada a la antropología, a la lingüística, a la literatura tradicional, la filosofía náhuatl, además a la antropología de la salud y de la historia de la medicina mexicana. Ha sido docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del consejo editorial de la revista Urdimbre y Trama, del Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular. Además, es integrante del grupo de estudios de tradición sobrenatural y coorganizadora del seminario Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional, ambos en el Colegio de San Luis. La doctora Macul García, pues como ya se comentó, pertenece también al Seminario Prácticas Mágicas de la Literatura de la Tradición Oral del Colegio de San Luis. Y ella nos va a hablar sobre las humanidades e interculturalidad. Notas para repensar la educación y el saber de los pueblos de tradición indígena en México. Doctora María del Carmen, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir los conocimientos, sus conocimientos con nuestra comunidad, con nuestros invitados. Y pues, sin más, la cámara y el micrófono son tuyos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero, pues saludo a todos los compañeros que se encuentran ahora conectados, las autoridades que por supuesto nos han hecho esta presentación. ¿Qué es esto? ¿No? Una invitación a tener un año, porque 11 meses pues sí es casi un año, para repensar, para platicar estos temas y bueno, la verdad yo me siento en verdad muy honrada porque que me hayan invitado. Creo que son temas que deberían estar en la agenda, así como el Día de la Lengua Materna. Creo que estos temas deberían estar en la agenda de muchísimas más instituciones, no solo en aquellas que, pues, como en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, pues es claro, ¿no? Que es un eje importante, sino creo que deberían estar en muchas más instituciones. Y entonces creo, me atreveré a decir que estaríamos hablando de interculturalidad, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que voy a intentar platicar un poco con ustedes. De verdad, estoy muy, muy honrada por además me ha tocado iniciar tocayo. A mí también se me va a salir de repente decirle tocayo al querido doctor Raúl Macuil, por todos los años que tenemos de conocernos, pero bueno, él sabe muy bien y comprende esta emoción y esta en verdad sensación de honra que siento en este momento porque me han dejado iniciar con estas jornadas. Por eso mismo, bueno, creo que quise ponerle notas porque estoy segura que todo el año va a ser en verdad jornadas de construcción, de diálogo, de discusión
que seguramente pues a todos ustedes les provocará también nuevas inquietudes, preguntas y quizá en el mejor de los casos pues y lo que toca muchas veces a las instituciones más que a los investigadores a veces, ¿no? O aficionados al tema, pues construir estrategias, ¿no? Que creo que la parte académica pues ha aportado, pues, ya hay cierto tiempo que se viene hablando de la interculturalidad, pero quizá darnos estos otros saltos, ¿no? Que seguramente, como ustedes ya saben, pues en muchas comunidades ya se están dando. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría platicar con ustedes es a propósito de la lengua, creo que es un buen ejercicio. Es común que se piense que el hablar, el que el enseñar, que el que haya libros de texto, que haya recursos accesibles para la educación medianamente comunes, es ya un gran paso. Y sí, diríamos que es el primer reconocimiento de la diferencia cultural, de la diversidad cultural que coexiste en este país. No obstante, este primer paso creo que al mismo tiempo creo que al mismo tiempo divide en dos la percepción del otro, ¿no? Y esta división o esta percepción del otro dividida un poco como en dos, podría jugarnos un poco en contra. ¿A qué me refiero? Parecería que simplemente con reconocer la lengua como uno de los grandes ejes culturales de la diversidad cultural, de la otredad, de lo que se ha llamado la otredad a lo largo de la historia de los pueblos, estaríamos haciendo, si no todo, buena parte del camino. Y la idea que tengo de que pueda jugarnos un poco en contra se debe a que pues no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la cultura de cualquier pueblo, cualquier tradición cultural, digamos, no descansa únicamente en la lengua. Ciertamente es uno de los pilares que más podemos reconocer, de los pilares más fuertes donde descansa lo que es la cultura o las culturas, pero no es el único. Podríamos estar de alguna manera distrayéndonos un poco, dejando de lado quizá otros ejes culturales que también son muy importantes para todos los pueblos y que en ellos está depositado además años y siglos de saberes que no hacen más que enfrentarse a la vida cotidiana y que han permitido que los pueblos estén donde los vemos ahora, que estemos hoy aquí incluso nosotros. Es decir, la historia de un pueblo, la presencia de que un individuo, una persona pueda ir a la escuela, está cimentada en muchos procesos históricos que vienen atrás y que esos procesos históricos pudieron tener marcha y pudieron tener la posibilidad de ser y de estar gracias a estrategias culturales que los pueblos tienen para vivir, para estar, para encontrarse con su comunidad, para ser su comunidad, para construirse a sí misma, mirarse y mirarse al exterior. Entonces, todo ese gran complejo no se va a ver reflejado únicamente en la lengua. Es un paso importante, por supuesto, el tener el reconocimiento de la lengua. Pero me parece que debería ser el paso 1, quizás el pretexto para dialogar entonces con otros grandes ejes, que son los que ahora voy a proponer con ustedes. En estos ejes que estoy pensando del conocimiento de los otros, me gustaría pensar, y quizás muchos de ustedes se van a reconocer, y voy a referir a grandes rasgos a distintas compilaciones, seguramente muchas de ustedes ya las conocen,
trabajos en donde los artículos versan sobre, por ejemplo, por supuesto, educación, formas de producción, formas de apropiación de la tierra, formas de trabajo, ¿no? Se le ha llamado, por supuesto, también una economía sustentable, economías comunitarias. Otra importante, una de mis favoritas, debo decir, los saberes médicos, saberes, aplicaciones sobre las plantas, el reconocimiento siempre difícil, siempre problemático que el Estado ha tenido respecto a los especialistas de las medicinas indígenas. Bueno, este es otro gran campo. Otro más, quizá mucho más nuevo, tiene que ver con la implementación de tecnologías de Internet, de telecomunicaciones en las comunidades y desde las comunidades. Y otro eje que a menudo se piensa exitoso y que quizá por eso, y quizá por su naturaleza de estética, de la estética, se aleja mucho del saber. Y me refiero a las artes. Tenemos, como ustedes saben, por supuesto, radios donde se transmite en la lengua de los pueblos, pero en este ámbito de las comunicaciones y de las artes, muchísimas comunidades, muchísimos jóvenes han dado otros saltos y cantan en rap o hacen música en sus lenguas preferidas. Y me parece que ahí es otro eje importante de los saberes. Hasta aquí me dirían, ¿qué tendría que ver el rap? ¿Qué tendría que ver el hip hop? ¿O qué tendría que ver estas canciones, estos géneros con la educación? Bueno, déjenme ir hacia allá. Pero primero quería plantear primero estos grandes ámbitos en donde podemos observar que hay una expresión clara, declarada y muchas veces, por supuesto, de la mano de el empoderamiento, diríamos, del uso, libre uso de las lenguas originales. Así es. Entonces, digamos que ahí se va dando un poco ese pasito de la lengua y qué más hay alrededor. Bueno, estos grandes ejes son para mí una oportunidad, un gran escaparate para acercarnos a los saberes. Quizás es mucho más fácil identificar el saber cuando hablamos de plantas o de medicina. Esto es bastante conocido, es bastante aceptado con todo lo que ha costado. Tenemos reconocimientos oficiales que diríamos para las comunidades son importantes, sí y no. Sí, porque no son perseguidas o no deberían ser perseguidas por estas prácticas, no porque naturalmente el reconocimiento del saber médico pues es mucho más viejo que a la creación misma de la constitución política, ¿no? Pero bueno, quizá ahí, digamos, es bastante claro. Hay una discusión también relativamente fuerte. Quizás aquí lo que podría aportar en la antropología, la filología, la historia y demás disciplinas humanísticas es insistir en las sutilezas de las denominaciones. Habría que brincar de prácticas medicinales a formalmente reconocer medicinas indígenas. Me refiero a que una cosa es, yo puedo tomarme una aspirina, me puedo hacer un té de manzanilla y estas son prácticas médicas. Me puedo dar una sobada, le puedo dar una sobada a alguien. Todos, diríamos, tendríamos más o menos un entrenamiento básico del tratamiento de nuestro cuerpo. Pero no significa que por eso estoy ya ejerciendo una medicina. Para eso tengo que tener un entrenamiento de buenos años, bastantes años. Los médicos indígenas le llevan bastante camino avanzado a la medicina alópata que inician en la universidad, la carrera de medicina. Lo siento mucho, la medicina indígena comienza desde que son niños. Es decir, tienen por lo menos 10 años más de entrenándose en medicina y luego viene toda su especialidad y todo el ejercicio de su profesión. Tendríamos que reconocer que entonces pasa todo este proceso. Eso es lo que no ha hecho el Estado. Todavía no lo hace.
es bien común hablar solamente de que se reconocen los curanderos, que se habla de los médicos, hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a estos oficios, a estas profesiones, pero todavía no hemos dado realmente el salto para reconocer el ejercicio de estas especialidades. Y creo que aquí es una de las aportaciones que las humanidades debería de hacer, ¿no? Insistir en que hay que distinguir entre las prácticas médicas que cualquier persona realiza y luego entonces en el reconocimiento de todo un entramado de conceptos, de prácticas, entre ellos entrelazados, coherentes, con un desarrollo intelectual, razonado, sobre el saber del cuerpo, sobre lo que le ocurre y cómo se resuelve. Y estamos hablando propiamente de un sistema médico. Entonces ahí tenemos, por un lado, pues el problema de que aparentemente ya se está reconociendo el saber, ¿no? Porque se habla de plantas. Hay, como ustedes saben, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud ha reconocido una farmacopea, esto es desde hace ya por lo menos 10 años, se reconoce una farmacopea tradicional y las unidades de medicina familiar deberían o deben estar enteradas de que el médico familiar puede recetarle tal o X té o puede no tener conflicto con la implementación del uso de ciertas plantas. Esto está reconocido, vamos, es legal. Entonces, parece que estaríamos ya reconociendo, ¿no? No, falta lo realmente más difícil, la transmisión del saber, en este caso, del saber médico. Y eso es educación. Y eso son estrategias de aprendizaje que no están pensadas dentro de un aula, sino transmisión del conocimiento, transmisión del saber, estrictamente hablando, que están ligadas a las estrategias culturales de los pueblos y que dependen por completo del desarrollo cultural de cada pueblo. Es decir, yo decía hace un momento, los curanderos indígenas les llevan mucha ventaja. Me refiero a que estando en trabajo de campo, platicando cuando he tenido la fortuna de platicar con algunos curanderos, a una de ellas, a doña Flavia, a la que le debo todo, los niños, sus nietos, andaban siempre corriendo por todos lados, entraban y salían del consultorio. No hay veto, salvo para algunas prácticas, los niños debían alejarse. Y era común que si uno de los pacientes no había llevado su ramo de limpia, la señora le decía, ándate a buscarme, yo quiero que me busques tal planta. Y el niño no tenía que saber, como seguramente si a mí me hubiera dado la instrucción, hubiera fracasado rotundamente, porque no tenía que saber el color estricto de la hoja, la cantidad que debía llevar para que fuera efectivo el tratamiento, dónde ir a cortarla. El niño ya lo sabía. Es decir, su conocimiento sobre, en ese caso, esa planta que utilizaba como sustituta para el ramo de limpia, el niño lo había aprendido hace algunos años. Y estoy hablando de un niño de 5 años. Había niños más chiquititos que igual estaban en este contacto. Y me voy a referir con eso a uno de los elementos más importantes de la cultura de todos los seres humanos, de la cultura humana. Y es la forma en la que los seres humanos nos habituamos a nuestro espacio doméstico, a nuestro espacio comunitario y a través no solamente de la mirada, de la instrucción directa, mira, así se corta la cebolla, mira, así esta es la planta que necesitamos, sino la convivencia, la cohabitación de las vivencias culturales son adquiridas a lo largo de los años. Algo que para nosotros sería algo como de sentido común, algo con lo que hemos crecido. Y voy a poner un ejemplo para eso.
para que ustedes se den cuenta. Cada uno lo va a pensar, no es necesario que me lo digan, pero cada uno lo va a pensar y lo va a reconocer, y esa es la forma en la que funciona la cultura. Es una cosa maravillosa. La cultura es un instrumento muy sofisticado que nos permite aprender. Y aprendemos desde cosas tan simples hasta cosas tan complejas, como les decía, en este caso de los saberes médicos. Y para seguir poniendo más ejemplos o contándoles más de los chiquitos, bueno, yo tengo cara de chiste y los niños siempre se ríen conmigo. Entonces, cuando yo iba a trabajo de campo, los nietecitos querían jugar con la chismosa antropóloga que andaba por ahí. Y pues sí, terminaba Carmen abajo a veces de la mesa o andábamos jugando con los carritos. A veces hasta la curandera me reclamaba de, oye, tengo paciente y tú ni estás mirando, aquí ándale, ven, ¿no? Porque estaba jugando con los niños. Pero es que en los niños era de verdad maravilloso observar estos elementos. ¿A qué creen que jugaban los chiquitos? A poner inyecciones, a hacer limpias, a ir por medicina a Tepoztlán, a la cabecera, me santiguaban. A eso jugaban los niños. El juego, y aquí estoy introduciendo ya otro elemento fundamental para el caso de la educación, diríamos en la infancia. En la adolescencia vamos a tener sin duda alguna otras estrategias. Y me parece que para la etapa adulta, que es la que yo he estudiado y observado mucho menos, sí vamos a tener ya una instrucción, diríamos, más escolarizada, ¿no? En donde es muy claro, ¿no? Es decir, la curandera tuvo que aprender a dar masajes y tal cual. Llegaba el paciente y el curandero mayor, que era su instructor, que era su maestro, le decía, vas a sobar así, ¿no? Ahí sí está como mucho más declarada esta forma de enseñar. Pero en los niños es el juego y es la convivencia, ¿no? La de todos los días. A los que les gusta cocinar, y aquí va otro eje que no he mencionado, pero que también es importante, a los que les guste cocinar, y fíjense cómo estoy planteando la pregunta, no estoy diciendo las mujeres que son las que debemos cocinar, sino a todas las personas a las que les gusta cocinar. Cuando hacemos sopa aguada, una sopita aguada, pues ponemos la pasta y ¿qué hay que hacer? Pues a la cacerola, un poco de aceite y tenemos que darle una sancochada de esa pasta, ¿no? Y si la vamos a hacer pues con jitomatito, pues ya hemos molido el jitomate, cebolla, el recaudo, ¿no? Ajo, a la licuadora o donde nos haya parecido mejor y luego vamos a ponerlo a la cacerola. ¿Y luego qué hacemos? Colador y golpeamos, ¿no? Este simple gesto, tan sencillo para colar, porque nos gusta colar o no nos gusta el bagacito del jitomate, son formas, son estrategias que trascienden a la lengua y que regresan a lo que es el individuo todo, y no es nada más y nada menos que el núcleo de cualquier población, de cualquier cultura, a la persona, lo regresa al cuerpo. Jugando con los niños, después llegó otra, esta era una primita de los nietecitos, ella me hacía de comer, yo era la hija y ella era la mamá, y entonces agarraba las cositas y sin decirme nada, porque a veces era muy cañada la nena, y empezaba. Y estaba haciendo sopa, ¿no? Estaba encarnando el saber, que bueno, para los que saben y les gusta cocinar, pues ya saben, a lo mejor es como sencillo hacer sopa ahora, pero cuando está uno aprendiendo a hacer sopa no es tan fácil, ¿no? Se nos quema o no queda tan bien. Bueno, estas formas del cuerpo, estas cosas que tienen que ver con la mano, que tienen que ver luego con los sabores, que luego entonces tienen que ver con relacionarse, con el dar de comer, con la sobremesa, etcétera, 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 comienzan en momentos tan, tan pequeñitos como eso. Y aquí quiero poner atención sobre quizá algo que no se ha reflexionado del todo, o que se dispara hacia otros temas, ¿no? Cuando hablamos de antropología del cuerpo, como que jamás nos imaginamos que eso tiene que ver con educación. Nada más por el simple hecho de imaginarnos al cuerpo, pues en otras grandes
otros grandes problemas, otras vicisitudes, ¿no? Y este es el último eje que me falta incluir aquí, que es, por supuesto, la concepción del cuerpo humano, y sí ligado a la medicina, pero cuando nos miramos hacia las relaciones entre las personas, las relaciones sociales, las relaciones interétnicas, pues estamos hablando de la construcción del género, la construcción de la persona. Y ese también es parte de los saberes, porque, como ustedes saben, la construcción del género atraviesa claramente a los perfiles, a lo que se espera que las personas hagan. Entonces, lo que se espera sobre quién va a enseñar, lo que se espera sobre quién debe y cómo debe aprender. Y es una reflexión que me parece que pues también deberíamos de tocar. Esto me recuerda un poco uno de los textos que seguramente ustedes conocen y bueno, si no, por supuesto que se los puedo hacer llegar, aunque me parece que yo creo que fue bastante difundido. Déjenme ver, aquí tenía yo el nombre para no divagar. Que es uno de los intentos de acercarse a, se llama así, saberes comunitarios. A ver, saberes comunitarios, alternativas de vida frente al modelo de desarrollo en Oaxaca. Y este es un texto de 2020, más o menos, bastante reciente. Y me llamaba la atención que uno de los textos que hablaba sobre educación precisamente intentaba tener este diálogo de la cultura por sí misma sobre la construcción del género, sobre el enseñarle a los niños esto, quién puede hacer qué, cómo, quién puede tener acceso a ciertos saberes y quién no. ¿Ven cómo sí tiene que ver con educación, el género también? ¿No? Bueno, puestos así todos estos ejes, toca un ejemplo más. Bueno, cerramos velozmente el de medicina. Les decía, me parece que ahí está como bastante claro que parece que hemos avanzado, que parece que hemos reconocido, pero quizá todavía hay sutilezas que nos hacen falta. Como ustedes saben, pues todavía andan por ahí funcionando algunos hospitales integrales y en ellos, digamos, se deposita el esfuerzo de adecuar el concepto de interculturalidad, que es el que nos está faltando aquí para comprender un poco el por qué reflexionar sobre estos ejes, el por qué reflexionar sobre las sutilezas de cómo denominamos a ciertos saberes, a ciertas prácticas y pues de la intención de desarrollar otras estrategias que nos permitan acercarnos a todos estos ejes donde hay saber acumulado y que, hay que decirlo, muchas veces está en verdad no solo ignorado, desaprovechado. La antropología está hecha no solo para mirar al otro. La antropología, al menos desde lo que yo intento y creo que firmemente que debería ser la antropología, es no solamente mirar al otro para comprender lo que hace y lo que dice y por qué lo dice, sino también para aprender del otro. Y esa es la razón por la que, insisto, ahí tiene que ver la educación, la enseñanza, el aprendizaje, el diálogo. Entonces, en estos esfuerzos de la interculturalidad, pues claro, se crean estos hospitales integrales y el concepto está aplicado, en este caso, solamente para los aspectos de los sistemas médicos. Como ustedes saben, la interculturalidad no solamente es, digamos, sí reconocer que hay muchas culturas, la multiculturalidad, que sería, digamos, un estado general, ¿no? En el que todos estamos, pero la interculturalidad es más bien la capacidad que las personas pueden y deben adquirir, digo deben y a lo mejor soy muy tajante en eso, pero en un país con una diversidad cultural, pues me parece que uno no se puede dar el lujo de obviar cosas, ¿no? Se ha incurrido y llevamos siglos de discriminación, de racismo y clasismo, gracias precisamente al ignorar, ¿no? Ya no digamos acciones más violentas, pero por lo menos el ignorar al otro. La interculturalidad es la capacidad de saberse mover
entre estos espacios multiculturales de forma equilibrada y respetuosa. Eso no quiere decir que no siempre nos salga bien el ensayo, pero significa que tenemos la capacidad de aprender de esta diversidad. Y ya luego le podemos poner el apellido que querramos. Es decir, si es en medicina, pues entonces es la capacidad de moverse en distintos espacios culturales donde los sistemas médicos pueden ser a veces declaradamente opuestos, ¿no? Se trata de saber estar, de saber observar y para mí, insisto, y para el caso de la antropología, quizá a lo mejor la filología no, pero en el caso de la antropología debería ser así, de la filosofía también, pues aprender del saber acumulado que hay en otras tradiciones culturales, porque ese saber, lo que ha hecho, lo que hace todos los días, lo que hace por la historia de los pueblos, pues es enfrentarse a la vida cotidiana. Es pues nada más y nada más que es el estar aquí, ¿no? Y el seguir estar aquí y el asegurar que estaremos mañana. Eso es lo que hace la cultura, ¿no? Bueno, entonces, en estos ejes podríamos partir, sí, del concepto de interculturalidad, pero quizá primero este aspecto tan complejo del aprendizaje a partir de la cultura. Les decía que iba a poner un ejemplo en el que quizá, en el que espero todos puedan seguirme en el ejercicio. Seguramente tienen algún gusto, alguna preferencia musical. Quizá hay algún cantante, algún artista en particular que es de su agrado. Seguramente, a lo mejor ese artista no es, digamos, muy contemporáneo. Quizá es de hace algunas décadas, ¿no? El auge de este artista. Todos ustedes seguramente también tienen una preferencia culinaria. A lo mejor hay algo que en particular les gusta, alguna comida en particular. Y si damos otro paso más, a lo mejor hay algo que en particular les gusta cómo lo preparaban alguien de su familia. Su mamá, su papá, algún abuelo, la abuela, a lo mejor alguien por ahí recuerda ese atole sabroso de guayaba que les hacía su abuelita cuando eran niños, o quizás recuerdan en particular cómo preparaba su mamá un molito, ya me dio hambre otra vez, un molito, alguna cosa de estas sabrosas, ¿no? Todos, yo estoy segura que todos tienen alguna de estas, ¿no? Eh, Vamos a poner otro ejemplo, vamos a sumarle otro para que me sigan conmigo. Seguramente todos ustedes también tienen por ahí alguna frase, sea alguna frase de afecto, sea alguna frase que dicen cuando la cosa se está poniendo oscura y entonces dice uno, Santa Cachucha, Santo Dios, debemos tener también alguna frase. Bueno, ya las identificaron, ya saben, ya tienen más o menos en mente su personaje, ese artista con el que pues les gusta mucho y que a lo mejor no es tan nuevo, o este alimento, una comida, perdón, o alguna frase. Ok. Eh, Piensen, quizá alguna de estas, también, quizá alguna de estas frases también la dicen en su casa, tal vez la dice alguien de su familia, de quien hayan aprendido, naturalmente. Quizá comparten con alguien de su familia el gusto por ese cantante. Quizá comparten con más de uno de su familia el gusto por alguna preparación específica, algún alimento, sí, algún guisado, algún postre. Bueno, entonces, así, este ejemplo tan burdo nos va a mostrar un poco esta estrategia que tiene la cultura para hacer comunidad y para aprender hábitos, gustos, preferencias y muy importante, valores que permitan entrelazar, hermanar a las personas. En un núcleo familiar diríamos que es bastante obvio.
Si les gusta poner algún ejemplo, bueno, tomen alguno de estos tres y piensen en con quién comparten estos. Y entonces fácilmente pueden identificar, pues yo recuerdo, a mí me gusta tal cantante, mi mamá o mi papá lo oían desde que yo era niña, ¿no? Es decir, estoy habituada a escucharlo. Me gustara o no, pero mi mamá lo ponía y pues acabó por gustarme, ¿no? O tal preparación. Sí, definitivamente. Y esto a mí, se los confieso, a mí se me pasó con algún alimento. Estaba segura que todo el mundo comía de esa manera el guauzontle y resulta que no, ¿no? Un día me di cuenta que no todos lo comían de la misma manera, ¿no? Que solo en mi casa se comía de esa manera. Yo aprendí, me habitué a comer el guauzontle de esa manera. O alguna frase, ¿no? Esto sí es muy simpático. A lo mejor hay alguna frase que todos por ahí tienen en casa, en la familia, y eso es algo como con lo que han crecido. Bueno, como esto, todo con lo que se identifican, toda su identidad, en buena medida está construida por ese contacto familiar, por ese contacto que se tiene desde que uno abre los ojos. Bueno, desde que está uno en la panza, en realidad estamos ya escuchando ciertos tonos de voz, ciertas melodías, ciertas preocupaciones, estamos habituados a ciertos aromas y van a ser la base que nos van a permitir luego seguir aprendiendo más y más cosas. Van a ser la base que nos van a dar un cristal para mirar todas las cosas. Metidos en un aula, los niños a los 5, a los 6 años, a los 12 años, tienen ya en su mochila todos estos hábitos que han aprendido en su núcleo familiar directo y extenso, ¿no? Hablando de primos, tíos, etc. Eso va con ellos. Y ese cristal es el que les va a permitir tomar y hacerse propio de todos los saberes que se hablen ya de forma directa, pues, o diríamos escolarizada, en el aula. Y van a tener cada uno de ellos una forma muy particular de apropiarse de cada uno de esos saberes. ¿Dónde entra aquí la interculturalidad? ¿Dónde entra aquí los saberes de los pueblos originarios? No más, hay en realidad ya algunos ejercicios, este que les contaba del libro. Tengo una amiga, una colega, que ella es antropóloga, Marta, y ella además es también eh, maestra porque pues ya saben, la ñoñería le gusta formarse en varias cosas, entonces además de terminar su doctorado en antropología, también hizo alguna vez, es maestra de niños y es hablante de náhuatl. Y Marta me decía, es que yo veo, y creo que todos van a coincidir con ella, hay un discurso, o sea, el programa de estudios de los niños me cuesta trabajo, o sea, ¿cómo es que los niños, o cómo les metes todo esto? Si los niños lo que quieren es, y lo que necesitan además, pues es mirar y conocer en su comunidad y socializar entre ellos. Ahorita las letras para ellos, salir forzosamente con leer y escribir en la comunidad, ¿para qué les sirve? ¿Cuál sería la finalidad? Y entonces la interculturalidad entra aquí para hacernos esta pregunta. ¿En qué momento es pertinente ciertos saberes, ciertos conocimientos para ciertas personas, para ciertos grupos de personas? La pertinencia. ¿En qué va a ayudar, en qué va a sumar a la vida de estos individuos el adquirir tales o X saberes y conocimientos? La interculturalidad aquí entra para primero darnos cuenta que quizá no vamos a poder poner en la misma balanza todos los saberes y que históricamente se han preconizado unos sobre otros. Y en esa forma de concebir la educación,
se ha orillado a que muchos otros saberes que no solo eran además pertinentes, sino además necesarios para las personas, para su día a día, para la construcción de la comunidad, y ustedes saben qué significa eso. La construcción de una comunidad es la construcción de una sociedad. Y que ustedes no me dejaron mentir, eso se supone que es la meta, ¿no?, de cualquier Estado o nación. Desarrollar, proporcionar los ambientes saludables, y no recuerdo realmente toda la retórica, pero va más o menos así, ¿no? Para el desarrollo de los individuos, de los futuros ciudadanos, etc., etc. ¿No se supone que esa es la meta? Entonces, preguntarnos sobre la pertinencia de estos, como hacía Marta a veces con los niños, ella me decía, no, pues de plano yo me los llevé a que mejor fueran a aprender, nos fuimos al campo y nos fuimos y vimos los animales, o estábamos hablando y aprendimos el lenguaje de tal oficio, y los niños aprenden. Entonces aprenden no solamente de sí mismos, de su comunidad, sino aprenden, comienzan a acumular saber, ¿no? Comienzan a adquirir eh, cosas nuevas, diríamos, información nueva, ¿no? Eh, y están otros intentos que, digamos, me parece que son ya una aplicación mucho más fina de la interculturalidad, del concepto de interculturalidad, donde la pertinencia se suma a las necesidades y se suma y más bien va sumando los saberes comunitarios, y entonces vamos a aprender matemáticas, pero vamos a aprenderlo con lo que tenemos, lo que nos rodea, donde realmente lo vamos a aplicar. Vamos a aprenderlo, los colores con los matices que en mi comunidad, que en mi cultura se distinguen, ¿no? Vamos a aprender mirar al cielo, tan solo mirar al cielo, saber, los niños van perdiendo con el tiempo y luego adultos sobre el clima, sobre el momento adecuado para pescar, para sembrar. Y quizá uno de los pesos, digamos, o de las piedras que se han metido en el zapato, en el desarrollo de la educación. No voy a hablar de pedagogía porque no conozco el tema, no me atrevo a hablar de ello, sí. En términos generales, el desarrollo de las instituciones educativas, no solo en México, sino en muchísimos otros lugares en este mundo, tienen que ver con la percepción del que va a la escuela, ¿no? Y esto, por supuesto, que también va empujando a los saberes hacia otros, pues hacia los rincones, ¿no? A enterrarlos un poco. Porque si ponemos en la balanza, pues el aprender sobre cómo se ve el cielo, el aprender sobre cuándo es el momento adecuado para sembrar, cuando la luna está en qué fase y que puede influir en la fecha o en los animales, en pescar, etcétera. eh, se ha mal mirado, se ha dejado de lado por esta idea de que pues hay que saber las raíces cuadradas, ¿no? Que hasta ahorita en mi vida yo nunca he usado una, afortunadamente. Hay que saber el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Porque hay que pasar la materia, ¿no? De la prepa y pues ni modo, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, acumulando, acumulando información que al término va formando ciclos, ¿no? Y que estos ciclos pues te van a dar un título. Entonces, mirando al saber de las comunidades, pues ellos no, o sea, no necesitan tener un doctorado en eso. Realmente, y a la fecha, mi cartón, pues ahí está el cartón, pero ¿para qué necesitamos este tipo de reconocimientos? Ustedes saben perfectamente que los saberes dentro de de cualquier tradición cultural está avalado. Sí, tenemos instituciones que nos dicen, bueno, uno tiene tal formación escolar y obtiene tal reconocimiento.
y pareciera que el reconocimiento pues ha dado muchos giros, ¿no? Y entonces tanto se ha mal mirado que esos reconocimientos no lleguen a todas las personas y entonces no son personas que tienen un título y pues ese saber no tiene ese título, entonces parece que tenemos así se hace una maraña, ¿no? Entre reconocer el saber de una persona con otra. Y creo que eso es algo que pesa muchísimo en el caso de todos los saberes que se encuentran por ahí en todas las comunidades. Quizá por eso es que no se ha llegado a entablar una discusión más profunda sobre el reconocimiento de los médicos indígenas, porque no fueron a la universidad. Y ahí es donde entra la interculturalidad, la pertinencia de mirar la interculturalidad aplicada a cualquiera de todos los ejes eh, que están presentes en en todas las culturas. Es que ellos no necesitan ir a la universidad. ¿Por qué? Porque no se enseña así, ¿no? Entonces, no es pertinente, no es justo siquiera exigirle a un médico indígena que se vaya a la universidad a formar como médico indígena, porque no hay esta figura de transmitir, de pasar el conocimiento, el saber de una generación a otra o de un maestro a un aprendiz, no funciona de la misma manera que funciona en otras sociedades. Entonces, bueno, todas estas reflexiones que hago con ustedes es precisamente para insistir en que quizá necesitamos acercarnos a las estrategias de transmisión del conocimiento que todas las culturas tienen, que quizá no siempre son vistas, no solo para aspectos tan concretos como el caso de la medicina, que insisto, creo que es de los ejemplos más claros. Eh, pero que además son estrategias de transmitir el conocimiento que se van para otros lados. Y de la literatura es otro también, diríamos, bastante mal mirado por parte de literatura. Es decir, se piensa, claro, se piensa, ¿no? Claro, la poesía, los cuentos, que está padre, que es como vamos para entretener, ¿no? Las canciones de Nana, pues que son para dormir a los niños. La literatura tradicional es uno de los mecanismos que mejor conserva los valores y saberes de las comunidades, porque es una forma, por ahí alguien escribía en esta diferencia sobre la oralidad y la escritura, es uno de los mecanismos que mejor conserva un saber. Hay así de ejemplos en la narrativa tradicional donde se está hablando sobre el saber, un saber especializado de cualquier oficio, sobre el conocimiento de las plantas, sobre el conocimiento del cuerpo, sobre el conocimiento de las estrellas. Pero por tratarse de cuentos, ahí se van a los libros que, digamos, se alejan, ¿no? Como, o sea, me parece que yo creo que ahí sí se aleja, o sea, no es fácil que escuches a algún investigador pensando cómo hay una transmisión de conocimiento en esta narrativa. Se van a compilaciones muy importantes, por supuesto, hechas a veces en las lenguas originarias, pero nada más. O se habla de esta estética indígena, pero no se habla de que ahí hay una transmisión del saber muy compleja y que además atestigua, y esto sí me parece que es una cosa, eh, eh, ejemplo del aparato sofisticado que es la cultura humana. Podemos encontrar saberes compartidos, saberes de una tradición de un pueblo, y que si miramos otra narrativa en otra localidad, hablando incluso lenguas que no forman parte de la misma familia lingüística, pero están hablando del mismo saber. Y todavía podemos ir un poco más allá. Narrativas que conservan saberes muy semejantes o que llegan a conclusiones muy semejantes con kilómetros y kilómetros de distancia, que uno diría se parecen. Es el saber que está ahí depositado.
Y la literatura tradicional es uno de los ejemplos en donde más podemos ver cómo ahí está conservado. Estas reflexiones son para invitarlos, para hacer esta invitación. Miremos todos estos grandes ejes que yo he propuesto aquí. Ya sé, son un chorro, pero es la idea. Si no lo intentamos, ¿cuándo, no? Si no intentamos pensar en ellos, ¿cuándo vamos a ir dando más y más pasitos? Somos muchos. Yo aquí veo un número grande y me parece maravilloso. Todos pueden repensar en cualquiera de estos ejes. Quizás seguramente ya lo han hecho. Eh, sumemos elementos. Es posible observar, es posible distinguir, poniéndonos el cristal de la interculturalidad con esta capacidad de movernos, de reconocer entre las distintas cualidades, las distintas tradiciones culturales. Pongámonos este cristal, estos lentes, para ver cómo se transmite el conocimiento, cómo se transmite el saber, si queremos ser así como muy puntillosos en los términos, cómo se transmite el saber en cada uno de estos grandes ejes culturales. La intención sería tener la capacidad de complejizar no solo la construcción del saber, sino lo que se hace con él. Decía, bueno, la literatura está ahí acumulado, pues no está acumulado porque sí, tiene una razón de ser. Cuando en la narrativa, en la poesía o en la lírica, dije poesía, pero podemos hablar también de otras cosas fantásticas como las oraciones, los conjuros, en la lírica o en la narrativa. Cuando alguno de esos elementos, algún tema, alguna de esas preocupaciones desaparece, es porque ha dejado de tener validez para la comunidad. Ha cambiado. No vamos a decir que perdió o que ganó. Simplemente ha cambiado, porque las necesidades también van cambiando. Es histórico. Entonces, esta es una invitación de, utilicemos sí el concepto de interculturalidad, no para tener, como decía yo, estas compilaciones o solo foros o reconocer, no, para intentar aproximarnos, ojalá algún día podamos llegar, aproximarnos a cómo se transmite el saber. ¿Cuáles son las estrategias que las comunidades están utilizando? ¿Por qué las utilizan? ¿Por qué son valoradas en esa cultura? ¿Qué resuelve dentro de esa comunidad esa forma de transmitir el saber? Porque hay una razón para que se narren esas historias, hay una razón para tener a los niños pegados, no cerrarles la puerta cuando el abuelo o la abuela está curando a alguien. Hay razones para ello. Y ya no pensamos en el caso de la estética, que a mí me parece ahí una respuesta mucho más dinámica de que los jóvenes estén cantando hip hop, rap. Ellos están, para mí, desde mi perspectiva, ellos están haciendo interculturalidad. El hip hop no nació en la Sierra Mazateca. No obstante, toda la tradición cultural, todas las herramientas que esos jóvenes han adquirido en su día a día en el núcleo familiar y por supuesto hacia el exterior, les han dado las herramientas suficientes para resignificar y readaptar elementos de otras tradiciones culturales, apropiárselas y tener una estrategia cultural que ofrecer. Y es interesante porque no solo su mamá, su papá, sus hermanos dicen, me gusta lo que haces. No. Hay gente que se siente identificada con lo que ellos están haciendo. Y si se siente identificada, nos vuelve a regresar al cuerpo y al individuo. Hay algo que te mueve, que dices, sí me gusta, sí lo tomo, sí lo escucho. Esa aceptación es cultural. Y es una estrategia, por supuesto, bien lograda de transmitir algo, de enseñar algo. En el caso de la estética, pues estamos hablando de elementos muy complejos que tienen que ver
sí, con las emociones, que tienen que ver también con la construcción de la persona, etcétera, etcétera. Quizá por ello se nos escapa tanto y es como tema jabonoso y quizá por eso no pensamos que haya tantos temas o que tengan que ver tanto con la educación en el caso de la estética, pero también está ahí, ¿no? Me parece que también está por ahí. Pero tenemos más ejes con los cuales trabajar y en los cuales eh, intentar ser sutiles y observar todas ellas. Hay, por supuesto, y con eso quiero cerrar, hay, por supuesto, pues casos concretos en donde pues la gente ha tomado una participación mucho más activa en esta transmisión del saber y transmisión de conocimiento, los conocimientos escolarizados, y quizá es mucho más fácil ver ejemplos ahí en la infancia, en la adolescencia, por una razón. Y creo que esa, todos los que son mamás y papás lo sabrán. Después de la adolescencia, el tema de la independencia hace que las madres y los padres estén menos, o sea, la vinculación que tienen con sus hijos en estas otras etapas de la vida, pues son distintas, ¿no? Cuando están chiquitos, pues todavía puede uno ir ahí y darle la mano y te lo lleva, ¿no? Pero ya así grandecito, 16, pues más bien ya te dice, ahí te ves, ¿no? Y se va con los amigos, o se va, hay un parteaguas ahí importante. Bueno, entonces sí, es más común ver cómo se involucran madres, padres de familia o algún otro miembro familiar a las escuelas y algo intercede, ¿no? Para hacer más amigable a veces, para hacerlo más pertinente culturalmente hablando, que les sea familiar a los niños y esto permite que pues tenga una mayor aceptación. Creo que es una de las razones por la que luego hay tanta deserción escolar, ¿no? Es que no le es familiar, es que culturalmente hablando no le es cercano, no le toca ninguna fibra de la memoria colectiva a ese joven, porque le es tan lejano que no hay nada de donde él se pueda anclar, que le es propio y que le permita hacer este vínculo, ¿no? Y poderse apropiar de él. Entonces, pues, para terminar, todas las disciplinas humanísticas, si bien se dedican, se enfocan a algún aspecto en particular de la cultura humana a lo largo de la historia, todas ellas intentan, quiero pensar, todas intentan conocer alguna parte de la cultura de las personas, ¿no? O sea, a veces un poco mirando hacia el pasado, a veces hacia el presente, a veces jugando a los dos grandes momentos de la vida humana. Todas ellas hacen este intento y son, por lo tanto, caminos para poder acercarnos a a esas otras culturas o a las culturas en el mundo. Utilizando en el caso específico de la antropología, el concepto al que me refería de cómo es que uno se habitúa y encarna ciertas prácticas, los valores, los saberes, bueno, eso se llama endoculturación, no tenemos necesariamente que llamarle así, pero bueno, es la forma, ¿no? En la que se mete la cultura, ¿no? Hasta los huesos de cada individuo y por supuesto, digamos, una herramienta o un concepto más bien usado como herramienta que ya puede ser común o compartido para todas las disciplinas y más allá, pues es el de la interculturalidad, ¿no? Como esta capacidad. Noten que la interculturalidad entonces tiene distintos momentos y campos de aplicación. Al inicio, cuando estamos acercándonos a conocer a los otros. Y después, cuando intentamos construir no solamente esto que he identificado, que ustedes saben hacer, que ustedes hacen de esta manera, sino luego entonces cómo lo transformamos y pueda ser aplicable a muchísimos otros casos. En el caso de educación, Marta o muchos otros casos donde diseñan, se atreven a diseñar sus propios programas educativos para que los niños se sientan contentos, habituados, familiarizados y además
aprenden matemáticas, aprenden español, aprenden historia, etcétera, y sienten o tienen la posibilidad de conocer su comunidad, o sea, están cumpliendo un cometido súper importante de todos los seres humanos, ¿no? Ayudan a la reproducción y a fortalecer su comunidad y ponen en práctica eso que están aprendiendo, ¿no? Mucho más dinámica, no estática, mucho más cercana a la vida cotidiana. De tal suerte que pues los niños sienten que no están yendo a la escuela, ¿no? Sino pues, simplemente están moviéndose por todos lados, pero están aprendiendo. Bueno, pues espero que estas notas no hayan sido, o por lo menos no las hayan percibido tan distantes, que haya divagado mucho. Em, Creo que hay ejemplos que seguramente ustedes han vivido o que ahora pueden reconocer y viendo las demás participaciones de otros compañeros, aterrizan a muchos de estos aspectos que aquí vagamente, brevemente, pues apenas han sido planteados. Bueno, pues tenía yo por ahí un elemento que quería compartir con ustedes. Me gusta mucho utilizar cortometrajes, otros elementos. No quise ponerles hoy un PowerPoint, más bien platicarles. Y quería ponerles un cortometraje, pero me falló ahí la liga. Prometo cambiarlo, o si bien logro encontrarlo de nuevo, vamos, que esté actualizado en la red, pues se los haré llegar con mi querido tocayo. Pero bueno, pues con esto termino. Y bueno, pues gracias a ustedes por escuchar estas reflexiones apenas. Pues muchas gracias, Tocaya, María del Carmen, por esta interesantísima plática sobre humanidades e interculturalidad, notas para repensar la educación y el saber de los pueblos de tradición indígena en México. Antes de ceder la palabra a quien tenga algún comentario, alguna reflexión, pueden ir levantando la mano, aunque también ya en el área de el chat de el Meet, pues hay varios comentarios bastante interesantes. También queremos saludar a todas y a todos aquellos que nos siguen a través de la transmisión en vivo del Facebook. Tenemos compañeras y compañeros que nos saludan desde Nayarit, desde la Universidad de Chile, desde Perú también. Tenemos gente bastante interesada de otros lados y otras áreas geográficas de nuestro continente. Pues muchas gracias. Y Patricio Méndez, adelante, por favor. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, adelante. Bueno, primero, felicidades por la ponencia. Creo que uno de los temas muy importantes que no solamente se trabaja, digamos, a nivel de licenciatura, sino también en algunas secundarias, pues, ¿no? Más bien, yo creo que es ahí donde se debería de empezar un poco más para que Creo que se te fue el audio, Patricio. A ver si le intentas otra vez, por favor, porque sí se fue el audio. eh, como una navaja de dos filitos, ¿no? Porque si por un lado este interaccionismo entre personas de otras comunidades, saber que también tienen, bueno, que igual tienen historia, por el otro también, digamos, en la institución, juega un papel importante, donde es como una contradicción en este caso, las lenguas nativas, ¿no? O las lenguas maternas, porque pues Híjolas, otra vez se le fue el audio. No seas malito, Patricio, ¿puedes repetir? menciona, Adelante, adelante. ¿me, ¿sí? ¿Me escucha?
Sí, Sí, es que lo que decía es que, por ejemplo, en las instituciones, pues hay un doble peligro, porque por un lado, repito, se aprenden nuevos roles con otras personas o otras historias, pero también hay una limitación a la lengua. O sea, en algunos casos hasta se tiende a homogenizar, pues, ¿no? Que la lengua que más predomine sea el castellano. Y decía, bueno, acá en la universidad yo les los saludo desde la Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Donde es una universidad que es céntrica, pues se desarrolla, acá le decimos en el barrio, ¿no? En los espacios donde está, digamos, la banda, o algunos le llaman, ¿no? O, pues sí. Por ejemplo, cuando ellos se acercan a la comunidad, pues a tomar clases, llegan con el lenguaje de, pues, el que se utiliza en el barrio, ¿no? Y cuando empiezan aquí a hablar de, pues, digamos, de conceptos más estructurados, pues es ahí donde hay una limitante, digamos, aunque ellos no tengan una lengua materna, pero hay una limitante a su lenguaje, pues, ¿no? Y lo que decía, en este caso, pues es como una navajita de dos filos, ¿no? Porque si por un lado se está aprendiendo cultura, por el otro lado también se está pretendiendo, pues, no sé, yo lo veo así, quizá desvanecer más como a las personas nativas, ¿no? En este caso al lenguaje, pues, porque si hay algo que se tiene en claro es que mientras menos comunidades hablantes tengan, pues estas políticas de gobierno expansionistas, pues se apropian de los espacios, creo yo, ¿no? Entonces, la mirada es esto, un rescate a las raíces y que preserve, ¿no? No solamente en las instituciones, sino también en el campo, en las comunidades, en el barrio, ¿no? Porque desde el barrio también se puede hablar desde una comunidad originaria, solamente es que pocas veces las personas se atreven a hablar con la gente de la calle porque les tienen miedo, pero también igual tienen historia. Bueno, sería un comentario. muchas gracias, Patricio. Doctora María del Carmen, ¿algo que quieras comentar? Sí, gracias. Sí, yo creo que aquí no hemos tocado mucho el punto sobre otro tipo de complejidad de la cultura. Eh, Aquí tratamos sobre todo pensando hacia pueblos originarios o pueblos con alguna lengua vernácula, alguna lengua originaria. Pero sí, por supuesto, cuando hablamos de diversidad cultural, pues es un gran paquete, ¿no? Que no solo se va a limitar a estas grandes diferencias culturales, ¿no? Donde hay una lengua en la que a veces no impide siquiera no se da siquiera la comunicación. Eh, Al interior, en las grandes ciudades, pues tenemos una convergencia cultural con otras dinámicas. La propuesta sería la misma. Debemos acercarnos a esa diversidad, tratar de comprender qué es lo que tenemos y cómo hacemos para ser lo suficientemente equilibrados y respetuosos en uno y otro lado. Porque de lo que se trata la interculturalidad, de lo que se trataría en este caso, con estas reflexiones, es justamente no anular, ¿no? Sino hacer visible y poner en práctica aquello que ellos que saben, cómo saben hacer, de una forma equilibrada, ética, en un mismo espacio. No es nada fácil, es todo un reto, pero idealmente es lo que debería ocurrir, ¿no? Eh, claro, se empieza por elementos muy concretos que nos atañen a todos. En el caso de la educación es muy claro, tenemos un sistema educativo, un sistema nacional, ¿no? Que además es así como estrictamente para estos espacios geográficos. Y al interior es construir entonces la manera de la viabilidad, de la pertinencia cultural, espacios en donde todos puedan tener, quienes desean, quienes pueden adscribirse a esta posibilidad de forma culturalmente adecuada, ¿no? Habituada para cada uno. Lo último que diré, que espero, lamentamos que de repente se iba un poco el audio del compañero, al último, en lo que hay que insistir, es que sí, quizá habría que proponer la construcción, la elaboración de los tanto de programas de estudios como el cómo conseguimos que ciertos conceptos, que sean conceptos estructurados, sean asequibles para todos, ¿no? Y ahí tiene que ver por eso la posibilidad de comprender a los demás, comprender cómo hacen, cómo saben, y quizá es que eso, son términos a lo mejor distintos los que usamos, pero a lo mejor estamos hablando de lo mismo.
pero no nos hemos acercado a comprender cómo lo hacen, cómo es que aprenden, cómo es que saben. Y, y quizá empezando por ahí, pues hay otras barreras que solitas se van a caer. Muchas gracias, Tocaya. Fíjate que también tengo varios comentarios sobre lo que estabas diciendo y me acuerdo muy bien sobre varias experiencias que he tenido en comunidades también, y igual conmigo mismo, cuando yo era niño, pues mi abuela se dedicaba a limpiar y a sanar a la gente y nunca nos dijo, no entren, no vayan, no escuchen, sálganse, jamás nos dijeron eso y nosotros crecimos con esa mirada. Luego nos decía, se me olvidaron unos huevos y nos daba las características y entonces ya sabíamos en dónde estaban. Que no trajo una vela, pero eran velas así como de un tamaño específico, entonces ya sabíamos dónde ir a traerlas. Estas cuestiones de la transmisión del conocimiento y le damos la palabra a Manuel Cerecedo. Adelante, por favor. Muy buenas Igual, tardes. si ¿Sí me puedes abrir, escucho? sí, si puedes abrir tu cámara también para que te veamos. Gracias. Este, sí, es que tengo unos problemas con la cámara, perdón, pero muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, igual agradecer a la doctora María, que bueno, es un tema interesante, ¿no? De la educación intercultural, ya que hay varias ramas que hay en varios ambos, hay que hacer varios ajustes, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue sobre podría decir que remedios caseros, ¿no? Que es importante el saber de transmitir el conocimiento a nuevas generaciones, ya que es importante, como ella decía en un ejemplo, ¿no? De que dijo una niña de que sobre que cortara una planta, ¿no? Digamos, por ejemplo, una experiencia mía que cuando nosotros jugábamos y nos lastimábamos o recibíamos algún golpe y nos salía un poco de sangre, cortábamos lo que era la hoja de limón y lo empezábamos a hueler o lo untábamos en la herida. Y eso, bueno, era de que sabíamos sobre más o menos las plantas que nos podían curar. Digo que eso se debe rescatar y también como que debe de entrar una manera ahorita, ya sea en primarias, de explicar todo eso, porque digo que es importante, ¿no? Como decía, no, si me duele la cabeza, no es importante tomar aspirina o así, digamos que algún otro medicamento, sino la importancia igual de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? De cada cultura, de cualquier remedio que podemos utilizar en casa. Otro tema que bueno, me basaría en la lengua. Por lo que hablaba mi compañero, se podría decir que por ejemplo, me gustaría ver, bueno, doy una opinión, que en cada estado veamos letreros con palabras de lenguas, bueno, escritas bueno, de lengua indígena, por ejemplo, ya sea que, bueno, cada estado tiene varios tipos de lengua, ¿no? Y que viéramos, por ejemplo, el anuncio de baños que estuviera transmitido, por ejemplo, aquí en el Tepehua, aquí lo que es en Hidalgo, bueno, en la palabra Tepehua, lo que es el otomí, igual otras lenguas que se hablan aquí en el estado de Hidalgo. Bueno, es una opinión y una idea que me gustaría ver, ¿no? Para igual fomentar lo que es la lengua. Y sí es cierto lo que decía el compañero Patricio, que hay una limitación cuando estás entre compañeros o entre la sociedad, ¿no? Más si eres de otro estado o te vas a estudiar a otra, digamos, a otra ciudad. Es muy importante de fomentar esto de la educación intercultural y pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Algo que quieras comentar, Carmen? Sí, dos cosas. Ha dicho dos cosas muy importantes. Aquí estamos repensando la aplicación de la interculturalidad para estos espacios, para estrictamente el aprender, ¿no? Eh, yo hace un momento, bueno, ya hace un buen rato decía, creo que deberíamos repensar, o estos temas deberíamos repensar para todas las demás instituciones. Y a eso me refiero el migrar, el movernos por todo el país, como acaba de decir Manuel, de repente se van a estudiar a otro lado, van a otro estado,
Y aunque hablan o hablamos a veces la misma lengua, hay elementos ahí que nos distinguen, porque finalmente nuestra tradición cultural es distinta. Eh, sí, ahí también debería aplicarse la interculturalidad, ¿no? Que es, retomando como decía Patricia, ¿no? Es ser capaces de reconocer no solo los que llegamos a otro lugar, sino los que a veces, porque a veces nos ha pasado las dos cosas, ¿no? En la vida, los que además recibimos a compañeros de otro lugar. Esta capacidad de podernos mover en esa diversidad. Y sobre la lengua, pues sí, es que para que esto ocurra, tendríamos que hacer una corrección en la Constitución, porque la lengua oficial es el español, ¿no? Tendrían que ser lenguas oficiales nacionales, las 365 variantes dialectales que hay en este país. Y eso obligaría que el Estado debería poner entonces, letreros en todos los demás idiomas oficiales. Eh, Es que no es nada fácil pensarlo así, la diversidad cultural es tema serio. Y para un Estado-nación aventarse, para la administración pública, aventarse eso, pues no es algo que todos estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero tendría que pasar así para que estuvieran los letreros, o por lo menos una buena parte de ellos, en, en muchos lados, ¿no? Están por lo menos en los hospitales integrales. Ahí sí, esta sí fue una norma, ¿no? Entonces, tiene que tener muchos de los letreros en los hospitales integrales al interior, están en al menos una de las lenguas mayoritarias en número de hablantes de la región. Pero sí, seguimos estando cortos. Muchas gracias, Tocaya. No sé si Hilder Alberca quiera comentar algo, ya que puso aquí en el chat. ¿Cómo está? Bueno, él nos dice que esos saberes están en los saberes locales, es que nosotros somos culturas orales y no escritas. Y también Margarita Pérez León, no sé si quieras tomar el micrófono. Bueno, Margarita dice también en la sala del chat. A ver, Minerva Bautista, adelante, por favor. Buenas tardes, doctora. Muy interesante su plática. En este caso, bueno, en lo que se enfatizó, pues fue en los pueblos originarios, ¿no? Y en las lenguas originarias. En el caso, por ejemplo, del tercer grupo, los afrodescendientes, que apenas fueron reconocidos en 2019, ¿cómo empezar a trabajar la interculturalidad en estos pueblos? Gracias. Adelante, Tocaya. Sí, tienes toda la razón. Es muy, muy reciente. No obstante, hay trabajos históricos. Quizá lo que más se ha hecho, sobre todo, es eso, el reconocimiento de población afrodescendiente en distintos momentos de la historia de México. ¿Cómo trabajarla? Fíjense qué curioso. Hace poco, precisamente, me contactaba un compañero que se dedica sobre todo, me parece que es arquitecto, y si no, estaré diciendo barbaridades, pero está interesado en la promoción y en el conocimiento de todos los pueblos afrodescendientes. Y él me decía, hice yo una ficha, un cartel, y mucha gente me dijo que podría ser, estaba siendo racista, que no era la denominación correcta. Y entonces yo le dije, bueno, pues entonces te tienes que preguntar dos cosas, ¿no? Hacer un poco de intercultural sin decirle el que era intercultural. Pues necesitas acercarte a conocer lo que se sabe de la gente, o si puedes tú ir y conocer, sería lo mejor. Y preguntarles cómo ellos quieren ser reconocidos. O sea, número uno, acercarnos y darles voz, acercarnos sin llegar como deberían llegar los antropólogos a las comunidades o cualquier lugar donde quieran hacer trabajo de campo. Yo no sé nada, sé muy poco, porque no he estado aquí, porque los libros dicen una cosa, porque las personas que escribieron esos libros tienen una forma de ver las cosas y prefiero que me lo cuentes tú, prefiero escucharte a ti, prefiero pasar tiempo con ustedes y conocer y comprender un poco mejor.
En el caso además de la población afrodescendiente tenemos quizá un, eh, no como malo, lo voy a decir no como malo, sino un elemento que nos pone en aprietos, que es de verdad complejo. Ellos, como los pueblos de tradición indígena, eh, tienen coexistiendo con nosotros como esto que se llama país México, pues desde hace ya buen tiempo. Y eso significa por lo menos dos cosas. Uno, que han tenido suficientemente tiempo para reintegrar, para resignificar elementos que ya no son compartidos con nosotros, pongo entre comillas, con los que, digamos, ¿a qué tradición cultural nos vamos a describir los antropólogos o quienes nos acercamos a su conocimiento, a su saber? Y dos, en ese proceso han desarrollado también estrategias para autodefinirse que son, me atrevo a decir, muy diferentes al de las tradiciones indígenas. Y eso se debe a que no, generalmente no se conserva alguna lengua originaria. Y dos, la razón por la que esa tradición cultural llega a nuestro país los pone en un punto de otra edad muy particular. Los pueblos de tradición indígena eh, reconocen, y a veces es reconocido, su derecho a estar aquí desde mucho tiempo atrás, antes de iniciar la colonia. Es decir, es su tierra. Y en el caso de los pueblos afrodescendientes, estamos hablando de pueblos de lo que se ha llamado la tierra robada, ¿no? de otros, otras latitudes alejadas, y que nada más por eso los ponen, insisto, en una identificación, en un proceso identitario bien diferente comparado con el caso de los pueblos de tradición indígena. Entonces, ¿cómo entrarle? ¿Cómo acercarnos? Pues, insisto, en lo que es, de verdad no hay mejor posibilidad de poder conocer que escucharte. Y muy semejante a como lo que platicaba Patricio. A esas sutilezas aparentes, no tan diferencia cultural, no tan hondas de estas diferencias culturales, volverlas mucho más visibles y tener una posibilidad de diálogo con ellos, porque son obviamente poblaciones afrodescendientes que se van a diferenciar bastante de poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces empezamos por ahí, ¿no? O sea, reconocer que su historia ha sido compleja, que no van a tener las mismas estrategias culturales en comparación, si analogamos con los pueblos de tradición indígena, y que nada más por ello, pues sí, tenemos que utilizar estrategias que nos encaminen a un diálogo no solo histórico, sino un diálogo a todas luces desde la perspectiva de sí mismos sobre su propia historia. Muchas gracias, Tocaya. Gracias por estas reflexiones. Invitamos a Everardo Lara que si puede abrir su cámara y su micrófono, por favor. Gracias, pues felicidades por este seminario. Creo que hace falta retomar todo este trabajo. Yo veo el título que es Interculturalidad, notas para repensar la educación, los saberes de los pueblos, tradición. Son palabras claves y ya hubo una muy buena intención, recuerdo en el año 2000, cuando surge la Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe, un esfuerzo muy bueno. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran en la parte de la matemática y educación tradicional. Y durante 10 años estuvo muy bien porque hubo un buen intento. A pesar de ser una parte de la Secretaría de Educación Pública, pues era el patito feo, ¿no? Ya después, cuando viene el periodo de, de Peña Nieto, ¿no? Que es del 12 al 18, disminuye
y definitivamente en este sexenio, pues se extingue educación intercultural. Pero dentro de lo que, tocando este tema de lo que es la educación, hubo buenos intentos en la parte educativa matemática y pudimos hacer algunas aportaciones desde el concepto de tradición de nuestro querido maestro don Alfredo López Osti, donde él define maravillosamente lo que es tradición. Tradición, que es acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente, pero en términos educativos y de rol, siempre es para mejorar el mensaje de la tradición, que eso es lo que también se ve en la parte de matemática, en el lenguaje matemático. Pues ahorita de las 62 lenguas, pues está perdido, ¿no? Y en lo que más hay en el lenguaje matemático náhuatl, pues hay algunas poblaciones que no llegan a contar más allá del 20, y mucho menos poder incorporar esa forma de pensar que está en una forma ordenada de la matemática. Y también, como dice el maestro López Austin, dice que el pueblo náhuatl pues, era muy rígido, pero lo que se buscaba era replicar el orden matemático de la divinidad. Y ahí entra lo que es la taxonomía, esa parte dual, ¿no? Hay algo maravilloso que ahí está en vida latente, que tenemos una matemática cuantitativa, pero tenemos una matemática espiritual, que es lo que le pertenece a nuestros pueblos, están en sus lenguajes, como decía la mujer del lenguaje matemático, Macuili, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes son matemáticos también. Eh, entonces, esta parte de la tradición hace falta recuperar nuevamente. En este periodo ha habido un intento, ¿no? Con la nueva escuela mexicana, donde había una gran oportunidad dentro de los campos formativos, donde está considerado el lenguaje y saberes con sentido científico. Y los saberes con sentido científico se adquieren a través de la interpretación matemática. Y si se reconociera que, como dijo el maestro López Osti, que hay un orden matemático sutil, espiritual, que viene desde el concepto de la divinidad, se entenderían muchas cosas. Nosotros vemos, yo fui practicante de la danza hasta ahora, hasta el 2021. Nosotros hemos seguido esa parte de una tradición, pero ¿cómo? Si no hay un orden, si no hay una formación educativa, el concepto de la tradición no, no es para mejorar, si nosotros vemos cómo se va deformando los mensajes, como lo que decía la doctora María del Carmen, la literatura, el mito es muy importante también, de eso lo recalcaba el maestro López Austin. El conocer el mito es entrar a ese mundo ordenado de la divinidad. Y, y lo que es en la interculturalidad, pues es ese concepto, ¿verdad? De intercambiar lo mejor. Entonces, en este periodo escolar, en este sexenio, se tuvo la gran oportunidad de poder entrar dentro de los campos formativos y no fue posible. No fue posible cuando era la gran oportunidad de entrar en lenguajes, saberes con sentido científico, lo que es los conceptos de la sociedad, pero no hubo posibilidad. Nosotros lo intentamos primero con Delfina Gómez, no se pudo a pesar de tener petición de audiencia. Llegamos con esta Leticia Ramírez, nos da 15 minutos y eso porque en el Tecnológico Nacional nos hicieron favor de solicitar, nos dieron 15 minutos para poder exponer, reconocieron las fallas educativas que existen, pero únicamente la alternativa que nos dan es entrar dentro de la autonomía curricular. Entonces, como decía aquí la doctora,
en cuanto a pedagogía, ¿no? Este seminario está auspiciado por la Universidad Pedagógica. Yo pediría, ¿no? Que desde la parte pedagógica volver a insistir. No sabemos en el próximo periodo si se le vaya a dar continuidad a esta posibilidad, pero era la gran oportunidad, ya que el periodo de educación intercultural pues, en este sexenio quedó relegado y solamente hay una o dos personas en educación indígena y con muchas limitaciones para poder darle continuidad. Así que yo les felicito por este intento, por este periodo, pero sí necesitamos apretarle para poder recuperar la interculturalidad, porque nuestros saberes es importantísimo. Nosotros hemos hecho ahí un ejercicio y con las propias palabras de lo que hacen actualmente en la Secretaría de Educación, es decir, estos saberes pedagógicamente crear una integralidad. Este, y si nosotros hacemos una integralidad con las teorías pedagógicas de, de ¿cómo se llama? Del brasileño y del constructivismo social, nosotros vemos cómo esta forma de educar todavía es vigente y le hace mucho bien, no solamente a nuestras comunidades, sino a las zonas urbanas, poder entender una forma de pensar humanista, eso le haría muy bien. Entonces, yo les pediría de súper favor que a través de la Universidad Pedagógica, pues hacer un intento para poder acercarse a los tipos educativos de las dos posibles, bueno, de las candidatas que van a ser la de Daima de Surja, una presidenta, para poder hacer un acercamiento y que se recuperara lo que es la educación intercultural y su espíritu, ¿no? Lo mejor de nuestro conocimiento que pueda aportar a las comunidades, no solamente las indígenas, las urbanas y en el mundo. Así que esa es mi opinión y agradezco mucho que me haya dado la palabra y por ahí andan nuestros queridos amigos y amigas que han aportado mucho, ¿no? Manda por ahí Daniel Olvera y quizá por ahí doña Berenice, que está por titularse también ahí en la UPN. Entonces son luchadoras y luchadores por este ejercicio. Así que gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias, de verdad, Lara, por tus opiniones y tus aportes. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra, si no, también le pediríamos a María Urs que si nos puede comentar lo que ha puesto en el chat del Meet. Mm, Porque hace preguntas también bastante interesantes, o también Isabel Velasco, invitamos también que pueda hacer un comentario breve. Creo que ya no se están arrepintiendo y además ya estamos llegando casi al final de esta sesión. Pues para ir ya cerrando la transmisión, pues les agradecemos a todas y todos por su presencia, por eh, inaugurar junto con nosotros, también con la doctora María del Carmen, con la doctora Dalia, con las autoridades de nuestra universidad, este nuevo seminario. Les agradecemos a todas y todos y le cedo la palabra también a la doctora Dalia Peña. Adelante, doctora. No, muchísimas gracias por la ponencia, doctora María del Carmen, Raúl. Y bueno, solo comentar que la próxima ponencia sí va a ser un poco más temprano, va a ser a las 2 de la tarde, porque la invitada está en España, entonces hay 7 horas de diferencia, y pues los esperamos. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Doctora Marisol, no sé si tenga algunas palabras para finalizar nuestra sesión. Mientras nos refiere Tonantzin Hernández, ¿quieres comentar algo? No, ya se fue Tonantzin, ya se arrepintió. Bueno, pues Tocaya, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu presencia y algo para finalizar la transmisión, por favor.
Claro que sí. No, pues primero agradecerles. Espero que en realidad, aunque se cierra esta sesión, pues vienen muchas más sesiones y ahora mismo quiero pensar que siguen muchas cosas por ahí en el aire, que siguen pensando todavía, encontrando ejemplos, ¿no? Recordándose a sí mismos, a veces su propia experiencia, pero problemas, ¿no? Las problemáticas o bueno, ideas que seguramente se quedan por ahí. Pues yo nada más voy a cerrar diciéndoles que es que hay muchos flancos que atacar, ¿no? O sea, por ahí apenas salió el tema, claro, la elaboración de los materiales de estudio, que es responsabilidad nacional, o bueno, del Estado-Nación, eh, pero quizá un paso antes de eso es, pues todos en casa, ¿no? Em, para exigir que necesitamos, que nos urge una pertinencia cultural a nuestra diversidad cultural. Empecemos en el día a día, ¿no? Enseñando la capacidad. No necesitamos cursos y cursos para aprender sobre interculturalidad. Esto tiene mucho que ver con el sentido común y con lo que ya somos y con la experiencia que ya hemos tenido. Empecemos en casa, mirándonos a nosotros todos los días. Los que tenemos niños, pues enseñándole a los niñitos, ¿no? Porque desde ahí vamos a tener la oportunidad de exigir, de realmente exigir. Necesitamos todos, no es algo que se nos ocurrió a unos 20, que necesitamos pertenencia intercultural. Es algo que es palpable y que la población, eh, para las siguientes generaciones quizá, en unos 100 años ya me cuentan si lo lograron, que estamos todos aquí después de 100 años, si lo logramos y que hemos sembrado la semillita para que las mismas generaciones sean capaces de exigir desde su trinchera, cualquiera que ésta sea, personas que se van a dedicar no solamente a la educación, sino a las ingenierías, a cualquier otro ámbito donde es pertinente repensar la interculturalidad. Y quizá, para mi gusto, nada más por el simple hecho de estar en un país con una diversidad cultural como la que tiene México, es obligado considerar un poco el movernos en reconocer y movernos en una diversidad cultural como la que tenemos, ¿no? Empezando por las lenguas, sí, pero empezando por el reconocimiento y la valoración de las diferencias. Es una tarea que, insisto, a lo mejor, y por eso se las dejo, o por eso les hago la invitación. No necesitamos ser profesionales de las humanidades para hacerla. Solo tener esta capacidad de reconocer sobre la diversidad cultural que pues, la tenemos todos los días, ¿no? Nada más hay que salir a la calle o mirar un poco a los lados y ahí la vamos a encontrar. O mirar nuestra propia historia, ¿no? Decíamos, aquí tenemos dos buenos ejemplos con Macuiltlaca y Macuilcíhuatl. No sé qué mirar hacia nuestra historia, o hacia los lados, y ahí está la diversidad cultural. Y por ahí podemos empezar, ¿no? Y los que pues ya nos dedicamos a esto, bueno, pues ya esa es otra chamba, ¿no? Pero todos podemos empezar por ahí. Y bueno, pues con eso cierro y que vengan más sesiones. Felicidades a los coordinadores. Esto está maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues a seguirle. Gracias. Pues muchas gracias, Tocaya. Gracias por su asistencia. Gracias a todas y todos por la inauguración de este programa del 2024 y pues no se les olvide que el próximo 21 de marzo se presenta la doctora Alicia Sagüelles Silva, quien nos va a hablar sobre educación intercultural recíproca. Ella está, como ya lo comentó la doctora Dalia, desde España. Pues les invitamos a seguir las redes sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Estén atentos a todas lo que estamos subiendo, estamos compartiendo con todos ustedes, pensando siempre en la mejora también de nuestras propias vidas, de nuestro propio entorno y por supuesto de nuestra educación. Mi tlazokamati nochi ni asini nechicolisli, tlazokamati hueyi temachtikatsin tocaya y pues, tlazokamati hueyi temachtiani doctora Dalia. Muchas gracias y gracias al equipo que hace posible también la transmisión, el equipo de informática de nuestra universidad. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Raúl. Gracias, doctora Carmen. Nos vemos mañana. Sí, a tomar. Buenas tardes.
Gracias, gracias, Tocaya.